Bienvenidos a su programa Controversias en esta segunda temporada. Vamos a lo largo de esta nueva programación contar con invitados de la misma talla y calidad que tuvimos a lo largo de 10 capítulos en la primera, y el día de hoy vamos a iniciar con un programa en el que vamos a tratar temas amplios de la agenda nacional y de la agenda estatal. Y para ello me es muy grato presentar a mi buen amigo Uriel Flores Aguayo. Bienvenido, Uriel. Muchas gracias, muchas gracias. Jalapeño. Vengo a la controversia. A la controversia y pues esperemos que así sea. Un jalapeño muy distinguido, con gracias. Un reconocimiento por parte de la ciudadanía, de esos jalapeños típicos que hay, de los que van quedando como parte del paisaje. Y pues en tu experiencia de legislador, tanto local como federal, edil, en alguna administración en los 80s, y también funcionario en materia de educación también desde hace muchos años, Uriel. Sí, así es. De verdad, es un honor tenerte. No, y bueno, muchas pues, gracias. Vamos muchas a hacer gracias. un repaso amplio. Gracias a ti por la oportunidad. Por aceptar la invitación. Pues vamos a hacer un repaso amplio, Uriel. Hay muchos temas en la agenda política nacional y local, y tú eres un conocedor de todos esos temas, y la pretensión es que podamos ir desarrollando con toda comodidad y compartas con el auditorio tu opinión, cómo ves las cosas, qué escenarios se prevén para los próximos meses, y desde luego pues no podremos eludir el 2024, que es un año en el que todos están pensando ya de manera anticipada. En algunos partidos se empezaron a mover ya las fichas o las corcholatas, como les llaman. Y en los demás partidos, pues bueno, pues están haciendo lo propio. Pero si te parece, vamos a entrar con un tema que se dio la semana pasada, que fue pues algo que se preveía que fuera a desahogarse en ese sentido, que fue el desechamiento prácticamente de la segunda parte del Plan B de la reforma electoral. Sí, claro. Al respecto, se preveía esa salida por parte de los ministros de la Corte, y bueno, fue una ratificación. Esto le da una bocanada de oxígeno a los partidos de oposición, y en general le da certeza y certidumbre también a los actores políticos respecto de la legislación que va a aplicarse. ¿Qué opinión te merece? Creo que México es afortunado de contar con una Suprema Corte autónoma que está ejerciendo su independencia y está cumpliendo con su rol constitucional. Es un órgano de justicia y de control constitucional. Cuando los otros poderes se exceden, violan los límites, cometen arbitrariedades, para eso está la Corte. Es decir, lo que está haciendo la Corte es normal, es lo normal. Pero esta llamada Plan B de la reforma electoral era una mala reforma, o sea, en su contenido y en su forma. Y la Corte, tan solo por la forma, la desechó. O sea, no entró al fondo no entró al fondo, y el fondo es regresivo. Es una reforma que no llevó consenso. O sea, es la primera vez que se hace una reforma, o que se intenta una reforma sin consenso. Sí. Es decir, sin que los jugadores pacten las reglas del juego. Entonces fue un acto arbitrario, de autoritarismo, que afortunadamente la Corte enmendó. Así que creo que hay que estar satisfechos y hacerles un gran reconocimiento a la Corte, ¿no? Por lo menos a los 9 de los 11 ministros. Yo creo que se perdía un poquito el sentido de lo que estaba precisamente analizando el Pleno de la Suprema Corte, porque el papel de los ministros es, como bien lo dices, garantizar el cumplimiento de la Constitución. Y no son simplemente juzgadores, al revés, entraron en efecto a la forma. Incluso la senadora Sánchez Cordero, que fue ministro de la Corte también y secretaria de Gobernación, hizo un reconocimiento puntual y público del pues el descuido, por llamarlo de alguna manera, no propiamente desaseo, pero el descuido y la omisión que tuvieron como legisladores en ambas cámaras de no cuidar el proceso o el procedimiento, y no solo
limitarse a ellos, sino lo que bien señalas, las grandes reformas electorales que antecedieron se habían dado con el consenso y con el acuerdo de las diferentes fuerzas políticas. En este caso había sido unilateral. En 4 horas habían hecho la aprobación de una legislación que trastocaba no solo la elección del 24, la elección federal del 24, sino que también iba a modificar al Instituto Nacional Electoral y a los órganos locales electorales. Aquí tuvimos al vocal ejecutivo del INE en el estado hace algunos programas, y él hablaba de que el instituto estaba preparado para trabajar con una o con otra, que iba a ser un reto monumental, pero finalmente pues esto es una bocanada de aire y de oxígeno para los que están participando en la actividad electoral. Esta reforma pretendía debilitar al INE, volverlo un órgano chico y dependiente del gobierno en muchos sentidos. Es lo que no se dice. Sí. O sea, con el argumento de la austeridad iban a desmantelar al INE y por lo tanto íbamos a tener un órgano o una institución que pudo haber tenido problemas serios para organizar las elecciones de entrada. Aparte, bueno, la regulación de las precampañas, el control de los recursos, etcétera. La credencial del elector también. Estaba en juego la credencial del elector. Y que en los hechos hay una flagrante ya violación de la ley electoral, ¿no? Este proceso avanzado o adelantado en el partido del gobierno, pues es francamente una precampaña, por así decirlo. Claro, es pragmatismo y es una violación de las leyes que además introduce una inequidad. Que sí obligaría a una modificación de la legislación, ¿no? Me parece también estamos nosotros mismos poniendo obstáculos cuando la circunstancia política ha cambiado. Hay que ajustar, por supuesto. Con el consenso. Claro, pero fíjate, vuelvo al tema de los procedimientos. Hay uno que es clave, la dispensa de trámite. Sí. Existe en la reglamentación legislativa, pero no se aplica nada más porque sí, tiene que haber causales. Los diputados y senadores de la mayoría del partido oficial la aplicaron a rajatabla, sistemáticamente. No está justificada. Es decir, sí existe la posibilidad de dispensar trámites, porque hay un proceso legislativo. Ese proceso legislativo es presentación de iniciativa, remisión a comisiones, deliberación en comisiones, votación en comisiones, turno al pleno, debate en el pleno, votación en el pleno. Es decir, ese es el proceso legislativo. Si tú te brincas eso, solo en situaciones de emergencia. O sea, que justifique precisamente que hagas obvio el proceso legislativo. Yo creo que la Corte, sin complicaciones, sin despeinarse, el ministro Lainez, me parece que fue el ponente, sin despeinarse, simplemente acude a las actas, al diario de los debates, donde consta cómo fue, y a partir de ahí, claro, fija su criterio de que hay que desechar. Y no es simplemente esa reforma, sino el respeto y la observancia a lo que la Constitución y la ley establece. Nada más. No hay más. Nada más, y hay una grosería, ¿no? Una falta de respeto del presidente de la República y del oficialismo que agreden, ofenden, insultan a la Corte por razones estrictamente políticas, no jurídicas. Exacto. Y con la Corte hay que discutir o entrar en controversia jurídica, sí, no política. Si tú te fijas, ningún ministro de la Corte ha contestado lo más mínimo. El presidente hace reiteradas invitaciones en sus conferencias mañaneras a la no injerencia por parte de un poder sobre otro y a la invasión en la esfera de poderes de uno sobre otro. Pero en los hechos, pues pareciera que es precisamente el Ejecutivo el que está provocando o propiciando esa invasión, ¿no? Le reclama al judicial que no respeta la voluntad del legislativo, pero bueno, pues él quiere mandar él quiere en el poder judicial a los poderes. Y empobrece porque el Estado funciona así. Sí.
hay un Estado de Derecho, hay un principio de legalidad, hay una división de poderes, hay 3 poderes, ¿no? Sí. Es decir, el poder está dividido, no se le da el poder. De hecho, en la teoría constitucional, por supuesto, alguna razón aparece el poder, los poderes están divididos en legislativo, ejecutivo y judicial, en ese orden. Este debate se dio hace 200 años, Sí, 250 años, o sea, está saldado. Pero obviamente siempre el mandante o el mandatario quiere mandar sin límites, sin contrapesos, ser absoluto, soberano, Autoritario. monarca, ¿no? Sí, autócrata. Sí. Precisamente la monarquía se acabó con eso, con la república. Es correcto, sí. Entonces, mira, el presidente empobrece porque niega su carácter republicano, niega su papel de jefe de Estado. Y sobre todo, siendo un presidente que viene precisamente de una lucha tan prolongada. A mí me tocó verte en muchas ocasiones acompañando como dirigente partidario. Sí, yo lo acompañé mucho, claro. Estuviste en esa lucha, en algún momento se cambió. Sí, pero... Y él conserva ese estatus de dirigente partidario más que presidente de la República. Así ¿Estás conmigo o contra mí? No hay otra. Y todos los adversarios, sin excepción, gobierna para una parte de todos los los que mexicanos. difieren son cretinos, corruptos e hipócritas, ¿no? Muy pobre, la verdad, muy lamentable el nivel del discurso que tiene el presidente, porque lo peor es que se replica en los estados y en los municipios. Sí, o sea, sin duda. Los funcionarios locales, al ver eso, pues eso lo reciben como línea. Pues es que la propia agenda oficial va marcando sin lugar a duda la contraagenda. Queremos empleo, queremos seguridad, queremos salud, queremos condiciones más favorables para la población. Y la bandera que enarboló el partido oficial, como nunca, cobra fuerza ahora de combate real a la corrupción. Por supuesto, pero si te fijas, el discurso presidencial y del oficialismo va dirigido a instituciones como el INE, como el INAI y por supuesto la Corte. Y todo tiene que ver con el afán de gobernar sin contrapesos. El INAI sigue con en el limbo la ausencia de los consejeros para poder sesionar. Para poder sesionar, y está de manera extraordinaria sacando algunos asuntos. Y con toda desfachatez, es decir, no lo esconden, es público el embate y el ataque al INAI, ¿no? Y eso es muy curioso, ¿no? Sí, la transparencia y la rendición de cuentas pareciera ser algo verdaderamente de temor para este gobierno. Había habido gobernantes en administraciones anteriores muy poderosos, un partido hegemónico durante muchos años, pero esto que se está viendo en tu experiencia, Uriel, también de tantos años, lo habías visto tú como militante de la izquierda, como un opositor prácticamente pues a lo largo de tu vida política a los gobiernos, en este caso del PRI. La dimensión de lo que estamos viendo ahorita se compara a lo que te tocó vivir, a lo que te tocó transformar. En los tiempos de gloria del PRI, o sea, cuando el PRI era partido de Estado, ¿no? De ahí pasó a ser partido hegemónico y aplicaba su ley, o sea, aplicaba su mayoría, digamos, hasta Salinas. Pero de ahí se empezó a abrir el sistema y vino la transición desde el 88, sí. Y vino la transición a la democracia. Ahora hay un proceso de involución regresivo. Es decir, mucho de lo que se había avanzado ya se destruyó o se quiere destruir. O sea, la transición a la democracia significó que hubiera un órgano electoral autónomo. Pues las elecciones las organizaba el gobierno, sí. Era juez y parte. Sí. Bueno, surgió el IFE, sí. Y surgió en el salinismo. O sea, Salinas tuvo un espíritu reformador. Por la presión que había ya de la sociedad, ¿no? Ya no aguantaba México, este México plural, que quiere modernidad, que aspira, que tiene clases medias, que tiene juventud, que quiere ver al mundo, ya no aguantaba en ese molde. El PRI perdió la mayoría en el 97, o sea, todavía gana Zedillo,
Sí, y más por el 94. miedo, ya ves todo lo trágico que pasó en México. Sí, levantamiento zapatista. Levantamiento, la muerte de Colosio, de Ruiz Massieu. Pero en el 97 el PRI pierde mayoría. Es decir, el arranque de la transición democrática formal es el 97, formal. Sí. El impulso ciudadano, la movilización. Desde el 88. Desde el 88. Y antes. Antes, No. desde antes. Pero con Zedillo pierde mayoría el PRI y en el 2000 gana Fox. Ahora, hay un antecedente con todo esto que mencionas, y a partir del 2000, en la alternancia del gobierno federal, de la presidencia de la República, en donde finalmente lo que queda como residual para los mexicanos, para los ciudadanos, es que a través de procesos electorales democráticos y pacíficos, que es lo que queremos, que es lo que se quiere, puede haber los cambios que se necesitan. Hay millones que están agraviados ahora, en este momento, con las políticas impulsadas. Elecciones libres, elecciones limpias, que los votos se cuenten, que una persona sea un voto, que tu credencial no se transfiera. O sea, pues esa fue la aspiración. Por eso el movimiento del 88, ¿no? Por eso irrumpió el cardenismo y se logró algo se logró el IFE. Uno de los primeros órganos del IFE, el Consejo General del IFE, creo que el segundo, fue de lo mejor que ha tenido en la historia un órgano electoral cuando estuvo Goldenberg. Sí, cómo no. ¿Y crees que el INE actualmente esté con la fuerza suficiente y con la independencia y autonomía, más allá de la reunión, que me parece que es algo completamente correcto, que tuvo hace unos días sus integrantes, los consejeros, con el presidente de la República? Por supuesto. Pero eso debiera darse como un ejercicio cotidiano y natural entre todas las instituciones, hacer política. Pero la pregunta es, ¿el INE va a mantener ese grado de autonomía y de independencia y de darle certeza y seguridad al proceso electoral? Sí, yo pienso que sí. Ha dado muestras. Tan solo ayer el Consejo General rechazó la propuesta que hizo su presidenta para el secretario ejecutivo. Vienen ya negociando eso. Necesitaba 8 votos, sí, y tuvo 4. Ha estado planteando eso reiteradamente. Entonces, no ha podido sacar a su... Va a tener que presentar un buen perfil, va a tener que consensar para que le den el voto. Es decir, todo indica que hay ahí un conjunto de consejeros y consejeras con suficiente solidez, con autonomía y con ética, ¿no? Sí, que no se trata de ir per se absolutamente en contra de todas las propuestas que pueda formular el Ejecutivo, ¿no? Estamos hablando de un organismo independiente, sino, exacto, que cumplan y que haya este acuerdo, este consenso, y que sí se puede llegar, y se puede llegar a mejores condiciones, sin duda. Pero decías, esto se va replicando en los estados y en los municipios. El discurso vulgar, ofensivo, ¿no? De odio, se va replicando. Eso es algo terrible. De verdad, la polarización. Envenena. La polarización que ha agraviado tanto a la población, ¿no? Ha enfrentado a la población, a las familias, a los amigos, a los compañeros, ¿no? Y encumbra más a los políticos locales, ¿no? Porque te ahorras pensar, te ahorras la inteligencia, te ahorras dialogar, ¿no? Con que insultes, estigmatizas y eso es suficiente para ellos. Y aquí tenemos muchos ejemplos. En nuestro estado hemos tenido de manera reciente, ya desde hace algunos meses, este tema de la cantidad de personas que están presas y que son detenidas por diferir o por ir en contra de pues lo que vaya señalando el gobernante en turno, ¿no? Muy recientemente el caso de la juez que fue detenida, y bueno, pues que incluso vinieron observadores de la ONU y se mandó un comunicado, ya cada vez se van escogiendo enemigos más grandes, ¿no? Ahora le dice a la ONU que no se injerencista en procesos. ¿Cómo ves eso, Uriel? Hay una degradación del servicio público
en Veracruz, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, un gobierno opaco, ausente, frívolo y casi fallido, diría yo, ¿no? Porque estamos envueltos en problemas de inseguridad, de transporte, falta de agua, etcétera, y no se ve que se ocupen de ello, ¿no? O sea, están peleando con todo mundo, o más bien arman pleitos con todo mundo que les consume su tiempo. Hay que olvidar que hay presos, bueno, tú lo mencionas. Sí, no sé la cantidad exacta, pero son cientos o miles quizá los que están detenidos. Por razones políticas, por razones sociales, por razones de grupos, por diferencias, etcétera, pero pues hay presos, los más recientes, notables, además de la jueza, pues es Viridiana Bretón, sí, ¿no? Son los cafetaleros, ¿no? Sirio Ruiz y otros 3 cafetaleros. Y en todos los casos podrían seguir sus procesos en libertad. Pero por supuesto que sí, o sea, no hay ninguna razón. No hay gravedad, es un exceso. Los delitos que les imputan. No. Y que por cierto no se han comprobado. Es un exceso que primero te retengan y luego te investiguen, ¿no? Sí. O sea, es una aberración. O sea, te habla de que no tenemos un gobierno progresista, ¿no? Un gobierno humano, humanista, democrático. La carta que enviaron a la ONU y una declaración que hizo el gobernador en días pasados hablaba de eso, apelaba al humanismo del sistema. Pero es demagogia, ¿no? Yo creo que fíjate que en el tema de la fiscalía es un exceso, es un absurdo y es un gran error que comete el gobernador. Él no tendría por qué estar opinando ni si vino a la ONU. Exacto, porque pues, está la fiscal y la fiscal tiene un vocero. Si tú te fijas en la Ciudad de México, la ex jefa de gobierno y el actual nunca hablan de temas de justicia. Es más, la fiscal Godoy de la Ciudad de México nunca tenemos. Hay un vocero, Ulises Lara, que es el que todos los días sale a los medios y fija postura y aclaran el caso tal a ese nivel. Acá todos los días el gobernador está hablando de temas de justicia, o sea, es realmente absurdo, ¿no? Es un error garrafal el que comete. Y están, como bien lo señalas, al parecer metidos más en un tema completamente interno de una lucha por ver quiénes van a sucederlos, que por atender problemas reales. Esto que comentas de la falta de agua, por citar algún ejemplo nada más, es algo terrible. Aquí también hemos tratado en este programa o en este espacio el tema del agua, la ola de calor que nos afectó hace unos días, las continuas manifestaciones que se hicieron por parte de la población para demandar la atención de las autoridades y lejos de ello, bueno, y que provocaron aparte, pues sin querer queriendo, como diría el clásico, daños a terceros, ¿no? La obstrucción de las vías de comunicación, todo esto, pero pues desesperada la gente porque no tiene atención a sus problemas. Sí, por supuesto. Mira, es un estilo de poder de autoconsumo, ¿no? O sea, gobiernan para sí mismos. O sea, viven en una burbuja, disfrutan el poder, ¿no? Derrochan el poder. El poder es temporal. Pero se desatienden de la problemática. En esto del agua, por ejemplo, ¿qué se requiere? Se requiere visión, programas y recursos. 1, hay que ver cuánto se necesita para las fugas de agua. O sea, se está yendo el agua. Sí llega una poca de agua y se va en las fugas porque tenemos tubería vieja. Yo no sé si haya un programa. Y si lo hay, ¿cuánto le están invirtiendo y cuánto hace falta? Bueno, ahí hace falta dinero. Luego, hay que ir a donde se origina el agua. Jalapa recibe el agua de Chilchotla y de acá de Huixilapa. El 92% me parece, o 78% viene de esos dos lugares. El otro 8 o 12 viene del Castillo, la fuente, de una por fuente. Cierto, ahí ya están sacando agua de la Se están llevando el agua. Sí. Bueno, si no se invierte allá, en los bosques donde se almacena el agua, si no se invierte allá,
pues no estamos haciendo nada. Entonces, ¿cómo te explicas que estén haciendo el Nido del Halcón, torres de oficinas, etcétera, gastándose 1,000 millones o 2,000 millones de pesos y no atiendas el problema del agua? O sea, es una contradicción, pues que obvio, tiene que ver más con el negocio, ¿no? Deja más hacer obras, ¿no? Dicen que las obras, aunque sean obras, ¿no? Sí. Que meterla ya a los bosques con los campesinos, etcétera, etcétera. Sí, y hablando de eso, y aunque... Estatura, o sea, gobernantes de estatura. Y hablando de eso, de los recursos que se destinan para ese tipo de obras, ahorita decías del Nido del Halcón y de edificios de oficinas, todo ello. Bueno, pues a nivel nacional es lo mismo, ¿no? Está la reiterada amenaza ahí velada de la suspensión de apoyos de los programas institucionales en caso de que no conservaran o que no ganaran el poder, pero son ya programas que tienen carácter constitucional, que independientemente del partido y del gobierno que esté en turno, pues esos están garantizados para la población, los programas de asistencia social, que debieran ser temporales, como un paliativo nada más para la pobreza, pero que es el discurso con el que están manteniendo un poco asustada a la población. ¿Eso va a alcanzar para sus propósitos, para sus fines? Sí, bueno, son programas asistencialistas, ¿no? Uh-huh. No están ligados a la productividad, a involucrarse en asuntos colectivos, ¿no? O sea, yo te doy del recurso público y te voy a pedir que me ayudes a arreglar los parques, ¿no? A cuidar el agua, la basura, o sea, sí, se universalizó son asistencialistas y todo lo asistencialista se vuelve electoral. O sea, lo hemos discutido. No es nuevo. Toda la vida. El problema es que lo haga un gobierno que dice que es transformador, ¿no? Que es de la regeneración nacional. Sí. O sea, por lo tanto queda en discurso hueco y en cascarón, porque están haciendo lo mismo. Sí, eso lo hacía el PRI, lo hacía el PAN, etcétera, pero ahora lo están haciendo ellos, ¿no? Sí, pero ahora aparejado a ello, los recursos se están destinando exclusivamente o en grandes cantidades a ese tipo de programas o a otros de los que no se quiere dar cuenta, la opacidad, las grandes obras del sexenio, pero con ello se dejó de atender temas de educación, se dejaron de atender inversiones, infraestructura. Claro. Tú, a ver qué carretera grande han hecho en el estado de Veracruz en estos 5 años. Ninguna. Una autopista, un gran puente, ninguno. Todo el recurso está en el aeropuerto nuevo, Dos Bocas, Tren Maya y el interoceánico, la ruta interoceánica. No, es del Istmo a transísmico. Transísmico, uh-huh. Perdón, del Istmo a Coaxacualcos. Sí. Entonces ahí se acaba el recurso. Entre los programas y esas obras ya no hay dinero. A la vista. ¿Dónde hay en Veracruz? En el estado de Veracruz. Inversión. Una carretera, una presa, un puente gigante. No lo hay. Hay pedacitos, retacitos, ¿no? Bueno, vamos para atrás. Destruyeron la carretera a Coatepec. Era concreto hidráulico. Ahora es de asfalto. Le echaron una capa. Esa la transito yo. Con el cuento de que había accidentes, de que etcétera, etcétera. Pues la destruyeron, ¿no? La rayaron, y le echaron encima. O sea, es algo primitivo, desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, pues yo no soy un especialista en el tema. Vino hace algunos programas al estudio, vinieron Agustín Basilio, que estuvo muchos años en SCT, fue delegado. Sí, fue delegado 2 sexenios. Y estuvo también otro buen amigo, Alfonso Pineda. Y hablamos sobre temas de movilidad y vialidad y compartía y coincidía contigo, Agustín, como especialista, bueno, pues que esa obra pues se dañó, más que resolver el problema se dañó y lo que va a pasar en poco tiempo pues es que se va a llenar otra vez de agujeros y ya el concreto está rayado ya. Sí, es
algo que incluso no ha tenido un impacto, ¿no?, social, o sea, como que la gente pues, lo vio normal, ¿no? Como había accidentes y eso, ¿no? Bueno, no hay obra grande, ni de la Federación, ni del Estado. Lo que el Estado está haciendo es el Pirata Fuente, o sea, tumbó el Pirata Fuente para un equipo que no existe, o sea, no existe tal equipo. Hizo lo del Ávila, de béisbol, lo remodelaron, ¿no? Pues es el deporte del presidente. Exacto. El Pirata lo destruyeron y el Nido del Halcón. O sea, esas obras, pero no son obras en una lógica social. Por ejemplo, el Nido del Halcón, bueno, creo que va a ser como un auditorio, ¿no? Como para espectáculos. Lo van a usar, bueno, pero está abandonado, por ejemplo, ahí el velódromo. El velódromo lo tienes abandonado, o sea, no, realmente se justifica. O sea, fíjate lo irracional, ¿no? Tienes el problema del agua, necesitas 1,000 millones, no sé cuánto para meterle al agua. Ya no entraríamos en temas más puntuales, pero, por ejemplo, la falta de medicinas en hospitales y todo esto, que es algo también terrible, ¿no? Sí, claro, eso es nacional y es real. Médicos. Es una crisis espantosa, un abandono. Es decir, no se está invirtiendo, ¿no? Se le ha quitado a todos los programas y a todos los rubros. Nada ya. No, porque pues, es que las obras grandes, las obras estas emblemáticas, se han multiplicado en su costo, ¿no? O sea, Dos Bocas de 8 andaba en 16,000, 18,000 millones de dólares, el Tren Maya. Pues ya no se sabe etcétera. porque y son obras de ocurrencia, ¿eh? Está clasificado el como AIFA, de seguridad. El AIFA y Tren Maya no tienen estudio de rentabilidad, o sea, no sabes si lo que le estás invirtiendo. Ya se apagó un poquito el tema del AIFA, pero pues sí, sigue parado, ¿no? Eso no funciona, o sea, es megalomanía, o sea, es esa mentalidad grandiosa, grandilocuente, como cuando hicieron San Lázaro, el Monumento a la Revolución, ¿no? Grandes obras. Sí, faraónicas, exactamente. Pues, para decir, ese es mi legado, ¿no? Pues, como bien lo decías hace un ratito, se van haciendo réplicas o situaciones similares en el plano nacional, en el plano estatal. Tú eres un conocedor verdaderamente de la política y además creo que eres sociólogo de profesión, así que tienes... ¿Sí eres sociólogo? No. Yo siempre pensé que eras sociólogo. Normalista y abogado. Normalista y abogado, somos colegas. Bueno, me falta claro, ser profesor. Pero esta similitud deja en cifras, en datos duros, mal parado al estado de Veracruz. Aquí los números no mienten. No, porque aparte son cifras oficiales, ¿no? Por ejemplo, en materia de salud y desarrollo social, en Progreso Social ocupamos el nada honroso lugar número 29, el número 30 en salud y bienestar, el 28 en esperanza de vida, el 29 en calidad medioambiental, con la riqueza que tiene Veracruz en medio ambiente, el 29 en nutrición y cuidados básicos, el 28 en agua y saneamiento, el 29 en vivienda y el último lugar en desempeño educativo, solo por referirte a algunos de Progreso Social del 2022. Son cifras oficiales. Y es que es lógico, mira, Evaldo, si no hay división de poderes, no la hay en Veracruz. Se rompe la legalidad y tienes gobernantes opacos con un alto grado de permisividad, porque además el impulsar un supuesto movimiento político, ¿no? O sea, estarlo movilizando constantemente, pues tiene su costo, ¿no? Y eso permite que tanto alcaldes como funcionarios le metan la mano al cajón. Pero la falta de división de poderes te cuestiona el Estado de Derecho y repercute automáticamente en corrupción y en ineficacia. Automáticamente, o sea, no hay duda. Era lo que se iba a erradicar, la corrupción. Por supuesto, no hay duda, ¿eh? O sea, es un gobierno, son gobiernos que tienden a ser corruptos e ineficaces. Oye, ¿y hay astringencia presupuestal? O sea, los municipios no tienen dinero suficiente y lo que van teniendo
se dan los subejercicios, por ejemplo. Les piden todavía, ¿no? Y despiden. Pero, por ejemplo, mira, tienes al Tribunal de Justicia partidizado. La Fiscalía como brazo ejecutor de tipo político, ¿no? La Secretaría de Educación con bases clientelares de maestros, ¿no? Para apoyar al partido oficial. Y así en salud, pues donde quiera. Es decir, por eso se vuelven gobiernos fallidos. Es decir, si tú, bueno, el palacio está cerrado, ¿no? Tiene cadenas, ya no hay acceso ahí. Pero si tú cerraras al gobierno, pues no te darías cuenta. ¿Por qué cierran el palacio? Pues yo creo que es la inercia, Pero de verdad, ahorita que lo comentas, no, sí, claro. Tú y yo, y tú porque estás un poquito mayor que yo, pero bueno, pues ahí vamos, cualquier ciudadano podía pasar al baño público, cualquier ciudadano podía pasar a ver o a tratar de ver desde el gobernador para abajo, al secretario, a los subsecretarios, a los funcionarios que estuvieran ahí. Los encontrabas en los pasillos. Ahora están con cadenas en las puertas de Palacio, no hay acceso a Palacio ya. Es una concepción medio de iluminados, ¿no? Medio mesiánica. Es una caricatura del mesianismo de Andrés Manuel, ¿no? Claro, es la casa del pueblo. Sí. Pero es una caricatura, ¿no? Es decir, no tengo contacto con nadie, no hablo con nadie. Si tú te fijas, es raro ver a los funcionarios en diálogos, en reuniones con sectores de la sociedad, empresarios, campesinos, etcétera. Ahora que lo dices, el Palacio Nacional pues está siempre acorazado con estructuras metálicas y vallas, y enfrente los vecinos del Poder Judicial tienen ahí un plantón ya desde hace meses, que se la pasan ofendiendo a los ministros todo el tiempo, ¿no? El Palacio y está cerrado. Nacional pasó de ser la casa del pueblo a la casa de Andrés Manuel. Bueno, de la familia de Andrés Manuel. Ahí vive. Y eso tiene sus implicaciones. No tardan aquí, o no sé si ya se les pasó el tiempo, en hacer lo mismo. Milagro no vive el gobernador aquí en el Palacio. Porque pues en el afán de repetir, de replicar todo lo que hacen allá, como ayer que pusieron la sección de un Pinocho de la semana, una cosa así, pues ahí podría vivir. Pero bueno, el Palacio está cerrado porque esa es una concepción del poder, ¿no? O sea, ellos son héroes, ellos encabezaron una transformación, ¿no? Merecen todo, y nosotros somos unos simples mortales que no merecemos a lo mejor más que estiren la mano para que les demos un beso. Pero mira, precisamente quienes hemos estado en la actividad pública y política, pues hemos ido tratando de abrir esos espacios y de tener ese acercamiento con la población en general. Claro. ¿No? Yo como servidor público siempre procuré atender a todas las personas que acudieran a solicitar algún servicio. Para eso está uno, ¿no? Y de verdad no es una jactancia ni mucho menos, pero de eso se trata, de tener esta relación directa y de poder, cuando menos, tratar de resolver los problemas de la población. Son servidores públicos, pero ellos disfrazan o envuelven su ejercicio con una supuesta ideología. Ideología que en realidad es un discurso, una narrativa, ¿no? Un guión, un rollo, pues, demagogia, ¿no? Y ellos se sienten merecedores de gobernar de esa manera, ¿no? Pues insisto. Porque ellos representan al pueblo, y entonces si ellos representan al pueblo, pero no es un cheque en blanco. El pueblo ya no necesita más. Ellos sí lo reciben como un cheque en blanco, ¿no? Sí. Bueno, pues vuelvo a las cifras dicen otra cosa. ¿Cuándo se ha reunido, por ejemplo, el gobernador con los líderes de la oposición? ¿Cuándo habla con los senadores de partidos diferentes al suyo, con diputados? Bueno, pues o sea, no hay riqueza. A nosotros nos tocó estar en partidos de oposición al gobierno en turno, pero me acuerdo que cuando menos había estos ejercicios de sentarse a la mesa, con las distintas fuerzas políticas y con gobierno, y había estos espacios de diálogo. Insisto, eso es hacer la política, pero
Pues ahí están sus indicadores. Volviendo muy a malos. Volviendo a muy los malos. indicadores, en seguridad, 7 de cada 10 veracruzanas o veracruzanos se sienten intranquilos. Esto es de el INEGI, es el índice de percepción 2023. Primer lugar en secuestros, 953 en lo que van del sexenio. Segundo lugar nacional en feminicidios. Segundo lugar nacional en ejecuciones de presidentes municipales o regidores. Octavo lugar en abuso sexual. Lugar 23 en justicia de acuerdo al World Justice Project 2022. Tercer lugar en impunidad. Cuarto lugar en quejas por violación de derechos humanos. Y ahí interviene pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 3.057 casos de abuso sexual en lo que va del sexenio. 7.491 desaparecidos. Hace unos días también apareció por ahí una bolsa aquí en el municipio vecino de Emiliano Zapata con restos humanos, ¿no? Entonces, todos los días. Es la realidad cotidiana de los veracruzanos. La inseguridad, la violencia. En economía, lugar 25 en ingreso per cápita. 20% de los empleos requeridos se generaron en el 22. El estado que más empleos formales hemos perdido o ha perdido, seguidos por Guerrero, Sinaloa. Cuarto lugar con población más alta en pobreza laboral. Lugar 27 en competitividad. Bueno, y así la lista podríamos seguir de manera extendida y extensa. Y el propio gobernante con índices de aprobación bajísimos. 30, normalmente anda por ahí del 30, ¿no? Del 30%. Son gobiernos fallidos. Son gobiernos fallidos. Y nos estamos concentrando en el tema porque la verdad es que estamos ahorita en el plano nacional e internacional ya siendo señalados como un estado, pues bien lo dices tú, un estado fallido. Sí, lograron ya traer los reflectores. Están felices de que ya tienen los reflectores de México y del mundo, ¿no? Como represores. Exacto. Y no es solo la prensa crítica, es la prensa a nivel nacional e internacional. Todos los reflectores están en Veracruz. Fíjate que cuando no hay autocrítica, no hay talento y el entorno del gobernante es de bajo nivel, están dedicados a todo, menos a gobernar, suele ocurrir así. Se van tejiendo una fama y al final, cuando se dan cuenta, su fama es horrible y apestan, o sea, nadie los quiere, ni siquiera sus aliados. Acuérdate de Díaz Ordaz, del Gober Precioso, o sea, gente que tuvieron mucho poder, sí, ¿verdad? Y en su momento lo ejercieron a placer. El Gober Precioso está en la cárcel. Sí. Díaz Ordaz está en el basurero de la historia, y así. Y aquí les va a pasar exactamente lo mismo. Ni siquiera a sus aliados, en la medida que la fama se vuelva más negra, ni sus propios aliados los van a querer. Ahora, más allá de si pasa la historia o no pasa la historia, ya en la actualidad se necesitan forzosamente ir revirtiendo cuando menos esos indicadores, ¿no? Sí, hay que hacerles la crítica, hay que hacerles las observaciones, hay que exponerlo socialmente, los grupos, las ciudadanías tienen que movilizar, pero van a terminar su encargo, o sea, los que están actualmente van a terminar su sexenio. En tu opinión, ¿hay condiciones para poder revertir todas estas situaciones negativas? Me refiero no solo a un tema de tipo electoral, a un cambio de gobierno, de poder que se va a dar y van a, pues eso es la República precisamente, sino a todo este deterioro en medio de la llamada transformación. Yo no sé si para bien o para mal, creo que pues una gran mayoría piensa, y entre ellos yo me sumo, que no necesariamente para bien. ¿Crees que haya posibilidades de revertir todo este daño que se ha provocado, todo este socavón que se ha hecho en las instituciones y lo que hemos perdido en el camino? Sí, si se logran gobiernos no de partido, ¿no?, sino gobiernos para la sociedad, gobiernos institucionales, transparentes, democráticos, o sea, de diálogo, que impulsen la participación ciudadana, sí. En el que puedan estar buenos incluidos, en el que puedan gobiernos, estar incluidos también los simpatizantes plurales, de Morena, de coalición, incluso, ¿no? por supuesto.
Sí, porque ellos replicaron el viejo sistema del PRI de partido-gobierno, ¿no? Ellos ahora son partido-gobierno y están más ocupados en las campañas del partido, ¿no?, que en cumplir con sus responsabilidades. Sí, ya son gobiernos, ya no hay pretexto para atrás. Desvían recursos, desvían personal, desatienden áreas, etcétera, para apuntalar campañas de partido. Con esto que me estás diciendo, sería transmitir que no está cantada y no está definido el resultado de la elección del 24. Hay posibilidades real todavía de alternancia en el poder. Yo pienso que sí, porque ahorita en la cancha solo están unos jugadores, ¿no? Sí. Y ellos se lucen solos y entre ellos se driblan, ¿no? Se meten gol entre ellos. Es que la ley electoral eso señala. Así es. Formalmente el proceso electoral inicia hasta noviembre. Hasta noviembre. O sea, la última semana. Cuando estén los otros jugadores, ¿no?, y ya tú tengas 2 equipos, entonces ya se verá. Por el momento, mediáticamente, en el imaginario popular, solamente hay un equipo. Ya será cuestión de esperar que haya otro equipo. Estemos o no de acuerdo, digo, con unos o con otros, ¿no? Pero sí que haya 2 equipos que compitan y que compitan con reglas parejas y con un árbitro independiente, que no esté ciego. Y sobre todo, Uriel, creo que la intención es, como ya lo señalabas hace un momento, poder llegar a esos acuerdos, a esos objetivos compartidos que van más allá de partidos, pero suprapartidarios, y que es precisamente a lo que se aspira, ¿no? Ahora sí, retomando al clásico también, los aspiracionistas, claro, pues yo creo que la gente debe de aspirar a tener mejores empleos, mejores salarios, mejores condiciones de vida. Es una condición humana. Y en ello participan de toda la vida. Todos. Claro. Y particularmente, porque así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, y en el más reciente, las clases medias ahora tan atacadas. El discurso de la uniformidad es el discurso de los dictadores. O sea, es Mao Zedong, ¿no? O sea, todos vestidos de la misma manera, Stalin, ¿no? Hitler, así, ¿no? Ese discurso de la uniformidad. Pero que sea la uniformidad para arriba, no para abajo. Claro, es dictatorial, ¿no? Y rompe, o más bien contradice a lo que es verdaderamente la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad tiene diferentes capas, sectores, clases y demás, y quiere movilidad social. O sea, no quieres quedar, nadie se quiere quedar donde claro, está, aspira. Es una condición natural del hombre. Natural, sí, así es. Entonces, en la mente de algunos líderes, puede ser el presidente, está esa idea de que todos deberían tener una camisa, un par de zapatos, que ya se conformen con esto, pero es hipocresía. Pues habría que predicar con el ejemplo. Es hipocresía, no lo aplican. Es que nadie lo aplica, ni lo aplican los cubanos, el gobierno cubano, ni lo aplica el gobierno nicaragüense, ni lo aplica el gobierno venezolano. O sea, lo aplican para la población, no lo aplican para ellos, porque no se puede aplicar. No existe. O sea, si tú tienes libertad de mercado y emprendimiento, la libertad, y tú tienes una tiendita o tú pones un negocito y más o menos tienes mejores ingresos, pues quieres mejorar tu casa, claro, quieres mejorar tu carro, quieres que tus hijos vayan a la mejor escuela, etcétera. Pero surge de tu propia iniciativa. ¿Y eso por qué te lo va a coartar el gobierno, no? Y esa es la condición inherente para que preservemos y continuemos con lo que hemos logrado alcanzar: libertad. Claro. Libertad. Es la condición, la libertad y la dignidad. O sea, yo digo, más que la esperanza, porque se habla mucho de la esperanza, está la libertad, ¿no? Si eres libre, tú escoges qué camino quieres recorrer, ¿no? Y si vives con el señuelo de una esperanza, de un futuro promisorio, mejor algún día, no, pues eso va a ser hasta el infinito. Pues hay que trabajar para ello y hay que seguir haciendo lo que corresponde. Por supuesto. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, muchísimas gracias. Poder darle y acercarle a la audiencia opiniones serias, calificadas,
No en No un charlatanes. ánimo, no en un ánimo tendencioso ni mucho menos. No pero pinochos. Fíjate que es la intención del programa. Claro, no, Que sea objetivo muy y que se importante. manejen las cosas como son, que se Muy digan como importante. son, ¿no? Pues yo te agradezco mucho, Uriel. Me da Estos de verdad espacios son de mucho gusto primera. recibirte. No, al contrario, Grivaldo. Muchas gracias por la invitación. Pues te agradezco mucho. No, al contrario. Me da cuenta. Y muchas gracias gusto. al Gracias. auditorio. Nos vemos en un próximo programa y que tenga excelente semana.